Entonces, tienen unas características muy similares a la penicilina, solamente que actúan sobre algunos genes gram negativos más, que tenemos muchas cefalosporinas y de acuerdo a esto vamos a ir viendo sobre qué tipo de organismos más actúan estas cefalosporinas. Clasificación. Las cefalosporinas podemos clasificarse en dos grupos, las cefalosporinas naturales y las cefalosporinas semisintéticas, ¿no? Las naturales son las MPC y las semisintéticas vemos que son por generaciones, primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación y quinta generación, ¿no? Las cefalosporinas de primera generación fueron las primeras cefalosporinas que se obtuvieron, por eso son de primera generación. Dentro de estas tenemos la cefalorina, la cefazolina, cefalbuxilo, cefalexina, ceflavina, cefapirina, etc., ¿no? Entonces, ahora, ¿qué le hace diferente, digamos, a la penicilina? Como les decía hace rato, tienen casi el mismo espectro antimicrobiano, pero sí con ligera acción a nivel de algunos genes gram negativos, como la Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae, el Proximigabal, y normalmente sobre el Streptococcus, Staphylococcus, sobre todo el Streptococcus aureus meticinasa resistente, ¿no? Entonces, tienen esa característica las cefalosporinas de primera generación, ¿no? Entonces, vamos a hablar de las cefalosporinas de segunda generación. Dentro de ellas tenemos también varias, ¿no? Aquí las citamos algunas, ¿no? El cefalundol, la cefusitina, cefalosina, cefalclor, cefomicina, ceftroancilo, ceftominox, que son las cefalosporinas de segunda generación. Entre el espectro antimicrobiano de las cefalosporinas de primera y segunda generación existe muy poca diferencia, casi es lo mismo, ¿no? Actúan sobre genes gram positivos y gram negativos, sobre todo algunos gram negativos, ¿no? Las cefalosporinas de tercera generación, bueno, estas cefalosporinas ya tienen un efecto un poquito más ampliado, ¿no? Todas estas cefalosporinas se comportan como bactericidas, como son de pequeño espectro, es igual que la penicilina, bactericida también, ¿no? Entonces, tenemos las de tercera generación, la cefotaxima, cefotriazona, cefixina, cefoperazona, ceftazidina. Estas dos podemos administrar por vía bucal también, ¿no? O bucal o parenteral. Mayormente, o sea, la mayor parte de estas cefalosporinas, su administración es parenteral, intramuscular o intravenosa, ¿no? Hay muy pocas que se pueden administrar por vía bucal y algunas opcional, parenteral o bucal, ¿no? Entonces, en cuanto al espectro antimicrobiano, tenemos la Serratia, el Citrobacter, actúan sobre la Pseudomonas aeruginosa, la Morganella, etc. Entonces, las cefalosporinas de cuarta generación, estas ya actúan sobre gérmenes gram negativos principalmente, ¿no? Entonces, las cefalosporinas de cuarta generación, aparte de actuar sobre los genes gram positivos y gram negativos, actúan sobre microorganismos tales como la Serratia, Corybacterium,
estreptococos, tiene una acción muy especial sobre las Neisseria, sobre todo sobre la Neisseria con Mosaea, ¿no? Estafilococos aureus, piógenos. Tienen un espectro un poco parecido a las de primera generación, ¿no? Ahora, esta cefalosporina de tercera generación actúa sobre algunos gérmenes gram negativos. Las neisserias, por ejemplo, son cocos gram negativos, ¿no? Después, las pseudomonas son gram negativos, ¿no? La pseudomona oleaginosa, la sarratia también son gérmenes gram negativos. Las de cuarta generación son muy importantes porque ya tienen un espectro antimicrobiano muy superior. Las de cuarta generación tenemos la cefipina, después de la cefipina, no, es la cefipina casi únicamente, actúa sobre estreptococos, sobre todo sobre estreptococos meticilasa resistentes, o sea, son resistentes a la meticilina, que es un antibiótico beta-lactámico también, que es derivado de las penicilinas. Entonces, actúa también sobre pseudomonas. Es muy importante esta acción sobre la meticilasa resistente, que se traduce MRSA, que significa Streptococcus aureus methicillinasa resistente, ¿no? O sea, esa abreviación corresponde a eso. Entonces, esta cefalosporina ya intervienen o se puede administrar en infecciones un poco rebeldes, ¿no? Resistentes ya a diferentes microorganismos. O mejor dicho, microorganismos resistentes a los antibióticos, a la inversa. Después tenemos las cefalosporinas de quinta generación. En el libro solamente tienen ustedes una, ¿no? Que es el ceftobiprole. Y la que últimamente se ha añadido a esto es la ceftarolina, ¿no? Que es un antibiótico bastante caro, muy efectivo, y nos sirve para infecciones de alto riesgo, ¿no? O sea, infecciones que no se pueden curar fácilmente. Pero se debe aplicarse. Pie diabético, úlceras crónicas e infecciones donde se encuentra resistencia a muchos antibióticos, ¿no? Entonces es muy importante esta cefalosporina de quinta generación. Prácticamente se usa esta cefalosporina en pacientes de alto riesgo. Cáncer. Las infecciones, lógicamente, son infecciones de alto riesgo, las de gérmenes gram negativos. Fricasé con cerveza. ¿Cómo podemos nosotros distinguir si Las que toman fricasé con cerveza? es por gérmenes gram positivos o gram negativos? La colección purulenta, cuando se hace el drenaje, entonces si son mayormente gérmenes gram positivos, es amarillento. Cuando se hace el drenaje y la infección es producida por gérmenes gram negativos, es verdosa. Amarillo verdosa, por ejemplo.
infecciones por gérmenes gram negativo con una colección purulenta más o menos amarillo verdosa, son peligrosísimas. En este caso podemos utilizar, digamos, las cefalosporinas de quinta generación, porque ya existe riesgo de vida, ¿no? Entonces, como les decía, es un antibiótico bastante caro, no por la producción, sino porque se trata de que no se use mucho. Como es un antibiótico muy importante y efectivo en infecciones, digamos, muy graves, si se utilizara, digamos, en forma discriminada, se podría crear resistencia, ¿no? Entonces, uno que es caro y otro de administración exclusiva intravenosa, ¿no? No podemos aprovechar por vía parenteral. Muy bien. Farmacodinamia. Dentro de la farmacodinamia, que hemos dicho, más o menos hemos hablado ya sobre qué tipo de microorganismos actúan, ¿no? Entonces, las de primera generación, estafilococos, las de segunda generación ya sobre algunos gérmenes gram negativos, como la Escherichia coli, Klebsiella, influenza. Después también actúa sobre las bacterias o bacterioides frágiles y sobre algunos hongos, ¿no? Las de tercera generación actúan casi sobre los gérmenes gram positivos y negativos, sobre todo es una buena alternativa para cocos gram negativos, como diplococo, el neumococo o cocos productores de la gonorrea, ¿no? Y la diplococo pneumoniae también, que nos va a producir las neumonías. Las de tercera generación intervienen en aquellas bacterias resistentes productoras de penicillinasa, ¿no? En este caso producen penicillinasa y también enzimas que van a avisar a las cefalosporinas, que se llaman cefalosporinasas. Entonces, esa es la farmacodinámica, sobre qué gérmenes y en qué infecciones utilizamos. Farmacocinética. Estos antibióticos podemos dar por vía bucal o por vía parenteral. La mayor parte de estos antibióticos damos por vía parenteral. Algunas tenemos, les decía hace rato, que podemos dar por vía oral, que son muy pocos, ¿no? Como la cefalexina, cefradina. La cefradina podemos dar en forma alternativa, por vía oral o parenteral, ¿no? El cefaclor. Les decía que el ceftobiprol, cefirina, podemos administrar únicamente por vía intravenosa. Como ya les decía, en cuanto a las dosis que podemos administrar, más o menos van entre 500 miligramos, 250 miligramos, 500 miligramos a 1 gramo. Entonces, tenemos más o menos aquí las dosis que 250, 500 a 1 gramo. El ceftobiprol en infecciones damos 500 miligramos en solución, digamos, acuosa cada 8 horas. Esto es unas infecciones como los 10 gramos. Podemos llegar hasta 1 gramo cada 8 horas.
existen algunas que se combinan, su combinación es muy baja y otras se combinan muy alta. La combinación puede ser del 95% en algunos casos y en otros casos 15 o 20% se metaboliza en el hígado y su eliminación es renal, tanto el fármaco libre como el fármaco metabolizado, ¿no? Desnaturalizado. Aquí tenemos estas cefalosporinas que se administran por vía oral, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora efectos tóxicos. Toxicidad, ¿no? Aquí les decía hace rato que algunos se combinan bajo porcentaje, como la cefalexina, por ejemplo, que es de 10%, y el ceftriaxona, que se combina en un 95%. Entonces, todas estas tienen una vida media más o menos entre 4 horas, puede ser, pero se administran generalmente cada 8 horas, entre cada 6 cada 8 horas. Ahora, en cuanto a su toxicidad, es muy importante la nefrotoxicidad. La nefrotoxicidad que nos hace, digamos, bastante no deseada su administración en personas mayores, ¿no? Que pasan los 60 años o en niños pequeños. Ahora, hacemos muchas veces asociación de antibióticos. Las cefalosporinas no se debe asociar con la gentamicina ni la tobramicina, porque estos dos antibióticos son nefrotóxicos también, y si asociamos la nefrotoxicidad aumenta considerablemente. Ahora, otras acciones, ¿no? Otros efectos. Primero, reacciones de hipersensibilidad. Podemos tener como a todo fármaco y existe una sensibilidad cruzada con la penicilina, como su estructura química es muy parecida. Si se tiene hipersensibilidad o alergia a la penicilina, es muy probable que se tenga también a la cefalosporina. Otros efectos, entre otros efectos, podemos indicar acciones a nivel gástrico, a nivel hemático, puede producir leucopenia, después una disminución considerable de las plaquetas o la trombocitopenia, también que podemos tener a través de esto una deficiencia en la coagulación sanguínea. Indicaciones terapéuticas en infecciones por genes gram negativos y alternativa de la penicilina para el tratamiento por genes gram positivos. Entre ellas tenemos la Klebsiella, Enterobacter, Trophilus, Salate, Haemophilus, etc. Entonces, pero las de quinta generación, les decía, que utilizamos en pacientes de alto riesgo. Bien. Dosis, las dosis que les decía, entre medio gramo o 250 miligramos, 500 miligramos a 1 gramo. ¿No? Bien. Vamos a hablar ahora de otros beta-lactanos. O sea, seguimos con los beta-lactanos, ¿no?
otros beta-lactámicos. Otros beta-lactámicos tenemos los carbapenems. Los carbapenems que pueden ser, digamos, los derivados de glutamen, ¿no? Y los monobactámicos, el aspernam y el curmonam, Okay. ¿no? Que son iones de las beta-lactas. Les decía, el mecanismo de acción de todos estos fármacos, tanto de la penicilina, la cefalosporina y estos otros beta-lactámicos, siempre es la inhibición de la pared celular, ¿no? Entonces, las penicilinas, ¿dónde actúan? Actúan en la cuarta fase en combinación con la glucotransferasa, ¿no? Después las otras peptidotransferasas, etcétera, también actúan en ese lugar o en la polimerización de la pared celular, ¿no? O sea, se unen esas, entonces en este tipo de uniones no se polimeriza, por tanto no se forma la pared celular. Las cefalosporinas y el resto de los beta-lactámicos también inhiben la pared celular, pero no, digamos, en el mismo sitio, porque las penicilinas tienen un sitio de acción que se llama el PBP, ¿no? Que es el PBP, que es el sitio de acción de las penicilinas, ¿no? ¿El PBP? Se van a unir las penicilinas. En cambio, las cefalosporinas inhiben la Penicilina versus síntesis bacteria. pero a otro nivel, ¿no? Sobre todo es en la tercera fase. ¿Cuál sería la tercera fase? Las uniones glucosídicas, ¿no? O sea, se forma un complejo GM y el pentapéptido que sale hacia el exterior, se forma en el interior, sale al exterior al unirse al vectoprenol. El vectoprenol lo vuelca y lo saca al exterior. Entonces forma otro complejo y trancan y le sacan. Toditos se forman y sacan, ¿no? Entonces, cuando salen a la superficie, entonces se unen, ¿no? Un núcleo hexagonal G, un núcleo hexagonal M, de mureima glucosídico, ácido glucosídico. Entonces, van uniendo así, hasta que rodean totalmente. Después forman la segunda capa y en la formación de la segunda capa es donde actúa la penicilina, ¿no? En la cuarta fase. En cambio, las cefalosporinas actúan antes, impiden la unión glucosídicas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, después tenemos otros beta-lactámicos, los inhibidores de las beta-lactamases, el ácido clavulámico, surfactán y el tazobactán. Entonces, el imipenem, el meropenem y los monobactámicos, astionam y curmonam, son sustancias que tienen acción antibacteriana, ¿no? Muy parecidas a la cefalosporina. En cambio, los inhibidores de las beta-lactamasas, solamente el surfactán tiene actividad antibacteriana. El resto no tiene actividad antibacteriana. Solo actúa en asociación con la penicilina, ¿no?
vamos a empezar con los carbapenems. Los carbapenems se obtienen a partir de cultivos del género Streptomycin cattleya. Son similares a las penicilinas, como pueden ver en su estructura química, ¿no? Entonces, actúan atravesando la pared celular, van al sitio, al PDP, que es, digamos, el sitio diana, digamos, el sitio de la proteína fijadora de penicilinas. En español sería PFP, ¿no? Proteína fijadora de penicilina. Entonces, como esto está en otro idioma, entonces es PFP. Ahora, estos antibióticos, sobre todo el glutamen, se obtiene a partir del Streptomyces cattleya, cultivo del Streptomyces cattleya. Farmacodinamia. En cuanto a su acción, son muy parecidas en la acción a la penicilina, o sea, actúa a nivel de la proteína fijadora de penicilina. La proteína fijadora de penicilina tiene sitios especiales, que es el 1A, 1B, 2, 4, 5 y 6, ¿no? Entonces, esta proteína se encuentra, digamos, con estos sitios en la Escherichia coli. En cambio, en la Pseudomonas tenemos la proteína fijadora 1B, 2A, 2, 4, 5. Entonces, al unirse con la proteína fijadora, entonces va a impedir, igual que la penicilina, la formación de la pared bacteriana. Espectro antimicrobiano. El espectro antimicrobiano es muy parecido a la penicilina, el mecanismo de acción es igual. Staphylococcus aureus, meticilinasa resistente, Enterobacter, Corybacterium, Sphenotropophenoma, esta es FMST, Maltophilia. Entonces, son microorganismos que van a producir una serie de infecciones de anatomía dentaria. muy comunes. No va a haber prácticas en la mañana. No va a haber teórica tampoco esta semana. Es el mismo Solo que las martes, jueves, penicilinas, viernes, ¿no? miércoles. Entonces, Revisión del en cerrado. cuanto a su farmacocinética, De su 5 a 7. administración es enteramente De 3 de la parenteral. tarde a 5 de la tarde. Luego de la administración de una dosis tenemos 33 microgramos por mililitro, sobre todo cuando administramos 500 miligramos. Si aún administramos más, puede ser 1 gramo, tendríamos el doble de concentración plasmática. Se metaboliza en los riñones y se elimina también por esta vía. Se hidroliza el anillo beta-lactámico, o sea, actúa más o menos en forma parecida a las penicilinasas. Las penicilinasas que producen las bacterias destruyen el anillo beta-lactámico. Aquí, como ustedes ven, todos son derivados beta-lactámicos. Aquí el rojo está el anillo beta-lactámico de carbapenem, ¿no? De la penicilina, carbapenem. Entonces, aquí del glutamen tenemos acá el anillo beta-lactámico y cuando se rompe este anillo pierde su actividad antibacteriana. Ahora,
En cuanto a las indicaciones terapéuticas, clínicamente se combina con la cilastatina. La cilastatina no es un antibiótico, sino es un aditivo de este antimicrobiano que le da, digamos, mayor absorción y mayor duración. No tiene actividad antibacteriana, solamente la combinamos para que tenga, digamos, mayor duración, ¿no? Podemos utilizar en infecciones urinarias, en infecciones pulmonares, en ginecológicas, en infecciones dentales y peridentales. Igual que la penicilina es de mucha utilidad en la endocarditis bacteriana, ¿no? En la endocarditis bacteriana, ¿cómo damos penicilina? Los vasos sanguíneos. Esto tienen que saber, ¿no? Porque hay muchos pacientes con endocarditis bacteriana que van al consultorio de tal y no se tiene que tocar nada de ese paciente, ni siquiera hacerle una limpieza, ¿no? Porque si se le hace una prostatectomía o una cosa así, se pueden eliminar las bacterias que están en la boca y son muy delicadas. Y cuando se hace un tratamiento de este tipo de pacientes, lo que se tiene que hacer es una cobertura profiláctica previa con antibióticos. Y de por sí, digamos, estos pacientes que con endocarditis bacteriana reciben penicilina mensualmente. O sea, penicilina, sabemos que las penicilinas tienen solamente una duración de 4 horas, ¿no? Su vida media es 4 horas. Podemos dar cada 6 las sales solubles, ¿no? En cambio, las sales insolubles en solución oleosa pueden durar hasta un mes. Se utiliza la penicilina benzatínica 1.200.000 por vía intramuscular en solución oleosa cada mes, ¿no? Para prevenir cualquier infección. Entonces, es muy importante saber esto cuando en los antecedentes que ustedes hagan en su historia clínica. Historia clínica tienen que hacer a la entradita de cualquier paciente. Entra por primera vez un paciente, quiere hacer una consulta. Bueno, muchos pacientes hacen la consulta, ¿no? ¿Cuánto me puede costar? ¿Qué puede suceder? Entonces, bueno, a esos pacientes se les dice el precio y punto, ¿no? Pero ya cuando se ha quedado y se va a iniciar un tratamiento, ya tienen que hacer historias para ver, digamos, qué medicamento está tomando, qué cosas, qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Es importante saber eso, ¿no? Si están tomando anticoagulantes, qué están tomando, ¿no? Si están tomando aspirina, si es artrítico, todas esas cosas que ya hemos hablado bastante. Entonces, en infecciones también pueden mixtas, porque tenemos bacterias aerobias y anaerobias, y aerobias facultativas y anaerobias facultativas. Esos 4 tipos de microorganismos, de acuerdo al medio en que se asocian. Las bacterias anaerobias son las más agresivas, las más, digamos, peligrosas, ¿no? Entonces, generalmente podemos utilizar en infecciones de cavidades, cavidad bucal, cavidad pulmonar, ocular, vaginal. Bien, entonces, tratamientos odontología, preparados, vías de administración y dosis. Las dosis que administramos dependen, digamos, de la gravedad del caso, de la gravedad
administrar 250 miligramos cada 6 horas, ¿no? Sin sobrepasar, digamos, el gramo y medio en infecciones inmunológicas. Podemos dar 500 miligramos cada 8 horas si espaciamos un poco, o podemos dar 500 miligramos cada 6 horas, llegando a una dosis de 4 horas. En las infecciones moderadamente sensibles, o sea que las dosis que les he dado son infecciones graves, ¿no? Casi son las mismas, 250, más que todo 500 a 1 gramo podemos administrar cada 6 u 8 horas, ¿no? 500 miligramos cada 6 horas y 1 gramo cada 8 horas, ¿no? Puede ser por vía parenteral o por vía... Después, efectos tóxicos. Las reacciones, digamos, las reacciones adversas que podemos tener es bastante irritante. Si damos por vía intravenosa nos puede producir tromboflebitis o flebitis, ¿no? Se inflaman las venas, ¿no? Después nos puede dar carbapenem, todo tiene. Esta más o menos como el síndrome de Stevens-Johnson. ¿Debe doler? O urticaria, ¿no? Una urticaria bastante intensa. Esto nos da como... Parece una guerra. Como efecto tóxico, ¿no? Bastantes células han muerto. Es muy común con estos antibióticos y sobre todo con las sulfas, ¿no? Entonces nos puede dar fiebre, después reacciones alérgicas, dermatitis seborrheica, candidiasis. La candidiasis de por sí, digamos, cuando existe a nivel bucal, se hace una especie de pseudomembranas a nivel bucal, hay malestar general, fiebre, postración, ¿no? Pérdida del apetito. Después me puede dar leucopenia, neutropenia, trombocitopenia, alteraciones hepáticas con una elevación de la bilirrubina y elevación también de los elementos hepáticos, tales como las enzimas, ¿no? Las enzimas hepáticas AST. Después, acá puede haber resistencia o sensibilidad cruzada entre todos estos fármacos porque son derivados beta-lactámicos, ¿no? Entonces, como les decía, o debemos administrar con bastante cuidado en pacientes ancianos, ¿no? Monobacterial. En caso de haber una infección grave, que nos puede dar, digamos, una infección a nivel bucal, porque cuando hay una infección a nivel de origen odontogénico, entonces se hace un absceso y que puede ir a través de este canal carotídeo hacia el tórax. Entonces, el riesgo de vida en ese tipo de pacientes es alto, casi el 85% de probabilidad de que muera el paciente, ¿no? Entonces, si este paciente tiene algún problema renal y necesitamos administrar fármacos, podemos recurrir al ceftobiprole, pero con bastante cuidado, ¿no? Porque tiene nefrotoxicidad y estamos dando a un paciente que está sobrepasando los 60 años.
pues puede producir convulsiones, sobre todo si estos pacientes son epilépticos. Ahora vamos a hablar sobre los monobactámicos, Astronamus. Como tenemos acá, tiene una estructura muy parecida también a la penicilina en cuanto a acá tenemos la estructura de Astronamus. Esto que es el anillo beta-lactámico, ¿no? Entonces, en los mismos lugares pueden tener, digamos, cadenas laterales que podemos administrar cierto grado o ciertas sustancias, pero de por sí estas tienen carga positiva y carga negativa, ¿no? Que le permite, digamos, una comparación mejor por electrovasculencia a nivel de la proteína fijadora de penicilina, que es el. Ahora, el Astronamus se obtiene por cultivo de microorganismos que son el Chromobacterium violaceum, pero en la actualidad se obtiene por síntesis. Cuando hemos definido antibióticos, ¿qué hemos dicho? ¿Qué hemos dicho de los antibióticos? Que son productos de microorganismos capaces de destruir y o inhibir su desarrollo de otros microorganismos. Entonces, esa es la definición. Pero, sin embargo, ahora muchos antibióticos, entre ellos el cloranfenicol, el Astronamus, podemos obtener por síntesis, ¿no? En forma, digamos, mecanismo de acción. Entonces, el Astronamus interactúa con la proteína ligadora de penicilina, o sea, como todo beta-lactámico, ¿no? Entonces, inhibe la síntesis de la pared celular y es resistente a las beta-lactamasas que producen los gérmenes gram positivos. Hemos dicho que los gérmenes gram negativos producen beta-lactamasas aquí que actúan a nivel, ¿qué sitio es este? Periplasmático, ¿no? El espacio periplasmático. Aquí se sitúan las penicilinases, ¿no? Entonces aquí, como tenemos estas penicillinasas, no atraviesan ya toda la pared celular. En cambio, este antibiótico que estamos viendo, el imidamin y el Astronamus, actúan inhibiendo a las beta-lactamasas también. Son resistentes a las beta-lactamasas. En cuanto al mecanismo de acción, es igual que las penicilinas. Actúan en la proteína filadora de penicilina o en el PPP, ¿no? Entonces, igual inhibe la síntesis de la pared celular. Tiene particular afinidad con las. También existe les decía, proteína fijadora de penicilina, ¿no? Entonces, PBP, podría ser F. Ahora existen otros textos donde nos dicen que es la misma, ¿no? PLP, que significa proteína ligadora de penicilina, ¿no? Que prácticamente los tres términos son los mismos, ¿no? Entonces, actúa particularmente en el PLP, 3.
o PDP-3. Hemos dicho que estos antibióticos algunos actúan en la proteína ligadora A1, B1, 2, 4, 5 y 6, y otras solamente en A1, A2, 2, 4, 5. Entonces, esta actúa en el 3 principalmente. Ahora, ¿en qué tipo de microorganismos actúan? Casi son los mismos. Los Enterobacter, Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, que hemos hablado anteriormente. Pero la característica de todos estos microorganismos que actúan especialmente son gérmenes gram negativos. En cambio, el Streptococcus, Staphylococcus son gérmenes gram negativos. La Neisseria meningitidis y gonorrhoeae, que son gonorrhoeae, que son cocos gram negativos. Ahora el Corybacterium, el germen gram positivo. El Corybacterium, después tenemos el Clostridium, Tetani, Perfrin, Septicum, que son gram positivos. Farmacocinética. Se absorben por vía intramuscular o vía intravenosa, ¿no? Administrando 1 gramo tenemos 50 microgramos por mililitro. Tiene una vida media más o menos casi de 2 horas, 1.7 horas. Tiene una duración de 2 a 3 horas, se elimina por vía renal a las 12 horas. Entonces, en cuanto a las dosis, es de 500 miligramos a 1 gramo cada 8 a 12 horas. 500 ml, Como damos por vía parenteral, también nos puede producir, digamos, flebitis, nos puede producir, si administramos por vía intravenosa, ¿no? Después, irritación a nivel muscular, son bastante dolorosas. Después, nos puede producir fenómenos alérgicos, igual que todo. Después, existe hipersensibilidad cruzada con los otros beta-lactámicos. Tenemos que dar con mucho cuidado en pacientes enfermos hepáticos y renales, ¿no? Después nos puede producir, como en todos los antibióticos, sobreinfección o sobreinfestación, matando a todos los microorganismos sensibles y dejando de lado a los que son resistentes, ¿no? Muy bien, vamos a quedar ahí. Y vamos a quedar para el miércoles.